Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Somos los profesores María Catret Mascarell y Eugenio Salvador Iborra Catalá de la Universidad Católica de Valencia, concretamente del Departamento de Didáctica de las Ciencias. Y antes de iniciar nuestra ponencia, nos gustaría agradecer en nombre propio y en nombre de la Universidad Católica de Valencia la oportunidad de participar en este tercer Congreso Internacional Nodos de Conocimiento. Nuestra ponencia lleva por título Educación ambiental y prácticas sostenibles en el aula en docentes de educación infantil y primaria. La estructura básica que vamos a utilizar es la que se muestra en esta diapositiva. Empezaremos con una introducción, seguido de unos objetivos, la metodología empleada en el presente estudio, los resultados, las conclusiones y, para finalizar, las referencias utilizadas en esta presentación. La formación en temas transversales y concretamente la educación ambiental constituye una responsabilidad de todo el profesorado, pero especialmente del maestro tutor, puesto que es el profesional que más interactúa con sus alumnos y es el encargado de promover situaciones y recursos didácticos estimulantes y adecuados. Para la implementación de la educación ambiental en la escuela, el docente debe ser consciente de la relevancia del tema, pero además es necesaria su coherencia de vida para que se convierta en referente de comportamiento proambiental hacia sus alumnos. El desarrollo de competencias relacionadas con la promoción de la sostenibilidad durante la formación inicial de los futuros docentes resulta, pues, imprescindible. Los diseños curriculares, en la mayor parte de los casos, se limitan a exponer conceptos parcelados sobre estos temas, aunque en su redacción se afirme que se incorporarán elementos relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. Apenas, finalmente, se profundiza en el contenido. El presente estudio surge de la inquietud de dos profesores de magisterio por desarrollar competencias relacionadas con la sostenibilidad y la educación ambiental en los futuros docentes de educación infantil y educación primaria, aprovechando su estancia en centros escolares durante su periodo de prácticas. De este modo, los estudiantes desarrollan sus aprendizajes en contacto directo con la realidad del ámbito educativo. Los objetivos planteados son los siguientes: indagar acerca de las prácticas ambientales de docentes de infantil y primaria, investigar acerca de los contenidos de educación ambiental que tratan y la importancia que les otorgan en su práctica docente, conocer sus percepciones acerca del interés y la motivación del alumnado por la educación ambiental, recoger sus opiniones sobre el tratamiento de la educación ambiental en la legislación educativa, desarrollar competencias de la asignatura de Fundamentos de las Ciencias de la Naturaleza relacionadas con la educación ambiental y contribuir al desarrollo de competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas en el alumnado. En el estudio han participado 150 alumnos de primero del doble grado de educación infantil y primaria de los cursos 2020-21, 2021-2022, 111 tutores del practicum, todos ellos docentes en ejercicio, y 47 centros de prácticas. La recogida de datos se enmarcó dentro de la asignatura de Fundamentos de las Ciencias de la Naturaleza y se llevó a cabo por los alumnos durante su practicum. Tras una formación previa en aula, realizaron una entrevista estructurada a docentes de infantil y primaria de sus centros de prácticas y realizaron finalmente una reflexión conjunta sobre los resultados obtenidos. Muy buenas tardes, soy María Catret Mascarell y voy a pasar a comentar los resultados obtenidos. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su atención. Cuando a los tutores de aulas se les pregunta cuáles son los temas de educación ambiental que han tratado en sus clases, podemos ver en el gráfico que se muestra cómo los que lo hacen con mayor frecuencia son agua, reciclaje, residuos, medios de transporte, aire y contaminación, en menor medida el consumo responsable, y los temas que menos se tratan son energía, ruido y cambio climático. Cuando se les pregunta sobre las áreas de conocimiento en las que se han trabajado estos temas, la inmensa mayoría coincide que es en ciencias de la naturaleza, un poco menos en asignaturas como valores y ya de forma minoritaria en otras como ciencias sociales, religión, lengua, etcétera. Se les plantearon preguntas sobre el modo en el que conciben la educación ambiental. Así, cuando se les pregunta sobre si consideran que está lo suficientemente presente en el currículo escolar,
La mayoría de ellos, el 80%, considera que no y creen que sería interesante incluir una competencia específica ambiental en la legislación educativa. También la mayoría de ellos considera que los alumnos que tienen están suficientemente motivados por la educación ambiental. Por ello, procuran aprovechar las oportunidades que surgen en clase para trabajar temas ambientales. Poco más de la mitad, como puede apreciarse en el gráfico E, lo hacen con cierta frecuencia, a menudo, un poco menos de la mitad, solamente a veces. Estos porcentajes cambian ligeramente cuando se les pregunta sobre la presencia de de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus asignaturas. Así, más aproximadamente la mitad de ellos lo trabaja, pero no con la suficiente frecuencia. Aún así, intentan potenciar en la mayor parte de ellos, pues las actitudes críticas hacia las consecuencias que el modelo actual de desarrollo ambiental puede tener sobre el planeta. Se les preguntó también si seguían y animaban a seguir prácticas ambientales en el aula. Eh, en estos casos, la mayoría, aunque con frecuencias distintas, afirman mm, que sí, ¿no? Que sí que tanto que practican pues estas estrategias medioambientales y animan a sus alumnos a hacerlas ellos mismos. Las prácticas ambientales más frecuentes que se cumplen en el aula serían las de reducir el consumo de energía, minimizar el consumo de papel o reutilizar los materiales empleados en el aula. Todas estas estrategias pues se realizan por la mayoría de los profesores, sino bien con la frecuencia que sería deseable. En cuanto a las conclusiones que podemos extraer de este estudio, son las siguientes. Aunque la mayoría de docentes de infantil y primaria incorporan criterios y prácticas ambientales en su labor educativa, todavía hay muchos que lo hacen solo de forma ocasional o poco frecuente. Sería conveniente, pues, mejorar la formación de los docentes en temas ambientales para optimizar su eficacia como educadores en sostenibilidad. El alumnado de magisterio, alumnos de la asignatura de Fundamentos de Ciencias de la Naturaleza, desarrolló competencias específicas y transversales relacionadas con la sostenibilidad y la labor docente. Con esto concluyo la presentación, agradeciéndoles de nuevo su atención. Aquí en esta diapositiva las dos referencias que hemos utilizado para la preparación de estas diapositivas. Muchas gracias.